Buenas tardes, bienvenidos. Ya sabéis que suele ser al más puro estilo Miguel Ríos, nuestro grito de guerra, ¿no? Cuando empezamos una actividad. Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión del ciclo de encuentros con el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, que será, es de esperar, si no nos entra el frenético y metemos otra conferencia de aquí al 31 de diciembre, que no creo, será la que cierre por este año 2018, como digo, el programa de encuentros con el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, que es un programa organizado por la Asociación de Amigos del Libro de las Bibliotecas Luis de Guilas y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, con la colaboración del Hotel Los Helechos, que nos ha brindado sus instalaciones desde enero de 2017, cuando arrancamos el programa, para sede de las mismas. Nos hemos saltado esta norma no escrita en 2 ocasiones, en una de ellas con nuestro amigo y paisano, el historiador Luis Parejo. Tuvimos una conferencia en la biblioteca y en otra ocasión con don Ricardo Oms Quiroga, vicepresidente de la Fundación 500 años de la Veracruz, de México. Recientemente se impartió su conferencia en el Salón Rojo del Palacio Municipal, pero esta sala del Hotel Los Helechos, que unas veces es más pequeña y otras veces es más grande, una sala que estira y encoge en función del auditorio, viene acogiendo este ciclo de conferencias desde enero de 2017. El mes que viene, Dios mediante, será enero de 2019. Una obviedad, puesto que estamos en diciembre, pero eso significará que llevamos 2 años ininterrumpidos celebrando encuentros con el 5º centenario a través de la participación en los mismos de distintos historiadores y divulgadores históricos que han venido a Sanlúcar de Barrameda, o que también son de Sanlúcar de Barrameda, que han venido hasta esta sede de los encuentros para aportar su nada desdeñable, su muy interesante contribución a la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. En el caso que nos ocupa hoy, tenemos a don Francisco Pérez Aguilar, mi amigo Paco Pérez Aguilar, que es portoraleño, gaditano por tanto, que tiene el corazón partido compartido, mejor dicho, entre Cádiz y Sevilla, y que es no solamente un gran divulgador histórico, tengo por su cortesía, como es natural, su currículum con la lista de publicaciones, artículos y libros publicados por él, que sería harto prolijo detallar ahora, pero que a esta condición de divulgador histórico une la de marino. Paco es, porque eso es como los toreros, que no deja uno nunca de serlo, marino y marino mercante de máquinas. Estudió náutica y ha desarrollado toda su vida profesional en el ámbito de la mar, en la marina mercante, en el cuerpo de máquinas, y es un conocedor no solamente bueno, sino excelente de las rutas que navegaron los hombres que participaron en la aventura de la primera vuelta al mundo. Él viene a hablarnos hoy de Magallanes y Elcano, 2 marinos para la historia, y de la circunnavegación, como la primera circunnavegación, como uno de los primeros actos de la globalización, en época ya moderna, contemporánea, en época histórica más reciente, pero seguramente tendremos ocasión de que nos deleite también con su conocimiento de los mares que navegaron Magallanes y Elcano. No es la primera vez que está en Sanlúcar, ni muchísimo menos. Ha participado en actividades en el ámbito de la telecomunicación, de la televisión comarcal. Ha también participado en el 2º Congreso Internacional de la Vuelta al Mundo, con una comunicación que se presentó en ese 2º congreso que tuvimos en septiembre del año 2017 y que además se publicó en las actas del Congreso, en el volumen de actas de ese 2º Congreso de la primera Vuelta al Mundo. Por tanto, Paco, que es un gran conferenciante, un gran speaker, ahora lo verán ustedes, no es nuevo, no es nuevo en esta plaza sanluqueña, en tiempo reciente, con independencia de otras actividades suyas anteriores, y es un gran difusor de la circunnavegación. Tema que le ha llevado a dar conferencias, por ejemplo, también recientemente en el ámbito de la ciudad en la que él vive, que es Sevilla, amén de otras ponencias y de otras intervenciones que ha realizado en distintas ciudades de dentro y fuera de Andalucía,
como por ejemplo la ciudad de Jaén, donde recientemente ha presentado su último, corrígeme si me equivoco, su último libro, la biografía de una insigne escritora gaditana, Butler, nacida en Jaén y de origen irlandés, si no me equivoco. Una persona bastante, una suerte de Cecilia Bolde-Faber también por su perfil de la época, y como digo, la ha presentado en Jaén con un rotundo éxito de público y de prensa, ¿no? No quiero extenderme más, sino cerrar mi presentación reiterando mi agradecimiento a todos los que estáis aquí por hacer posible el ciclo de encuentros con el quinto centenario, y a Paco por venir hoy a ofrecernos esta conferencia. Antes de que se me olvide, porque luego a la hora de cerrar se me va la olla y no lo digo, tenemos las sextas jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir los días 10 y 11 de diciembre en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, como siempre, como cada año. 10 y 11 de diciembre son el lunes y el martes de la semana que viene. Empezamos el lunes día 10 a las 11:30 de la mañana en una sesión matinal que no está exclusivamente pensada para los alumnos de secundaria, pero que fundamentalmente está orientada hacia alumnos de secundaria. Esto no es una forma de decir que no vayamos, simplemente que sepáis que habrá alumnos de secundaria de los centros de Sanlúcar de Barrameda en las jornadas de arqueología. Y por la tarde del lunes, día 10, y la tarde del martes, día 11, a partir de las 7, también en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, las conferencias de las jornadas de arqueología, que están ya publicadas en las redes sociales, en el Facebook de la Asociación de Amigos del Libro, etcétera. Y nuestros medios de comunicación se han hecho, por supuesto, eco de ellas también. El formato este año de las jornadas ha variado ligeramente, porque en lugar de conferencias magistrales van a ser diálogos sobre arqueología. El tema de la jornada de este año es arqueología inventada, arqueología imaginada, y hablaremos de la idea que tiene, o que creemos que tiene, el cuerpo social sobre la arqueología, y del impacto que tiene la arqueología en el imaginario colectivo de la sociedad, abarcando desde el ámbito de los más jóvenes hasta el de la creación artística. Uno de los ponentes, por ejemplo, será Paco Pérez Valencia, nuestro paisano Paco Pérez Valencia, que dialogará con Paco Cerrejón Aranda, director del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y persona que viene del ámbito del cómic. Tendremos arqueólogos de laboratorio, arqueólogos de calle, arqueólogos de gestión, empresas de arqueología, presentando distintos diálogos sobre esa idea de arqueología imaginada, arqueología inventada, en el Palacio Ducal de Medina Sidonia a partir del lunes, día 10 de diciembre. Y decir que lo más probable es que estas sesiones no sean en el Salón de Embajadores, que es muy grande y muy frío, sino que nos vayamos al aula, que es, sabéis, una sala de conferencias estupenda del Palacio Ducal de Medina Sidonia, de unas dimensiones un poco más reducidas y más fácil de mantener la temperatura, ¿vale? En cualquier caso, estáis, por supuesto, todos invitados a participar en la jornada de arqueología del Bajo Guadalquivir a partir del lunes, día 10. Y sin más, Paco, muchas gracias y estás en posesión de la palabra. Buenas noches. Antes de nada, deseo dar las gracias a Manolo por sus palabras y por su amable invitación a participar en este interesantísimo ciclo de conferencias, lo que me permite de alguna manera poderme dirigir a todos ustedes, a los que les doy las gracias por la asistencia a este acto. Dicho esto, en esta breve introducción, con vuestro permiso, me voy a situar aquí al lado de la mesa porque tengo que puntear lo que voy a ir exponiendo. Yo me he tomado la libertad de focalizar mi intervención en tres apartados distintos. Primero, irá encaminado a mostrarle a ustedes cuál es la situación, o cuál fue la situación de esta parte del suroeste de Europa. Estoy refiriéndome al Reino de Aragón, Reino de Castilla y Portugal, que fueron los principales actores de esta época de la historia conocida como la Era de los Descubrimientos. A continuación haré mención de Magallanes, breve, de Juan Sebastián Elcano y, por supuesto, del vicentino Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta, al erigirse como el cronista de esta expedición, afortunadamente a ello, hoy conocemos con gran extensión de detalles todos los hechos acaecidos durante esta magna expedición, que podemos decir y aseverar sin temor a equivocarnos que estamos ante la gesta marítima más importante jamás escrita por el hombre. Esta gesta, esta expedición cambió todos los sentidos o todos los conocimientos náuticos,
marítimo y los conocimientos de la época los convulsionó totalmente. Estos tres hombres estaban unidos por una condición común, eran hombres del Renacimiento. Y la tercera parte irá encaminada a la expedición propiamente dicha. Bien, pues en 1244 se firma el Tratado de Almirra. Almirra es una pequeña localidad de la provincia de Alicante y el tratado fue signado por Jaime I el Conquistador y el que más tarde sería su yerno, el infante don Alfonso, hijo de Fernando III. Por lo tanto, estamos hablando de Alfonso X el Sabio. Y en este tratado lo que interesaba concretar era exactamente la frontera del Reino de Valencia. Pero al mismo tiempo, tanto Aragón como Castilla, representado por estos dos monarcas y el infante, aprovecharon el momento, podríamos decir, para de alguna forma asignarse la zona de influencia marítima que tendría ambas coronas. De tal manera que Aragón se asignó como zona marítima para sus expediciones el mar Mediterráneo, obligándose Castilla a su salida al mar por el Océano Atlántico. Pero la frontera de estas dos zonas de influencia no quedó bien plasmada en este acuerdo. Y hubo que esperar hasta 1291 con otro tratado, el de Monteagudo o el de Soria, donde quedó plasmada de una manera fehaciente cuál sería la frontera de estas dos zonas. Y se asignó concretamente la desembocadura del río Moruya. El río Moruya fluye por el Atlas marroquí, desemboca en el Mediterráneo, concretamente al este de la actual posición de la ciudad de Melilla. De tal manera que todo lo que quedase al este de la desembocadura de este río sería zona de influencia aragonesa y al oeste zona de influencia castellana. Avanzamos en el tiempo y nos acercamos al reinado del rey portugués Eduardo I. De tal forma que durante este tiempo, final del siglo XIV, primera mitad del siglo XV, el hermano del rey Eduardo I, el infante don Enrique, conocido como el navegante a partir del siglo XIX, aunque realmente don Enrique no navegó, se sitúa con la anuencia de su hermano en la pequeña localidad de Sagre, al sur de Portugal, cercano al Cabo San Vicente. Y en esta pequeña ciudad, el infante don Enrique crea la Escuela de Navegantes de Sagre, que esta es la génesis de todas las importantes expediciones que realizaron los portugueses por el Océano Atlántico. De tal manera que creada la escuela en el 1417, en el 1418 los portugueses descubren Madeira y se asentan en la isla Madeira. En 1420 en las Azores, en el paralelo 38, y no es sino hasta 1462 cuando los portugueses descubren la isla de Cabo Verde y se asientan en las mismas. ¿Y por qué esta diferencia en el tiempo entre 1420 de las Azores y 1462 de la isla de Cabo Verde? Pues porque en aquella época la frontera de las navegaciones hacia el sur del Atlántico estaba situada en el Cabo Bojador, que está concretamente en el paralelo 26. Quédese con este parámetro, con este dato que es muy importante posteriormente. Nadie había osado navegar en aquella época hacia el sur del Atlántico. Era un mar desconocido, mar ignoto, peligroso, y por lo tanto la frontera, repito, se encontraba en el Cabo Bojador. Pero precisamente propiciado por la Escuela de Sagre, o por la Escuela de Navegación de Sagre, en 1434 el portugués Gil Eane dobla el Cabo Bojador. Y a partir de ahí se inicia las navegaciones de los portugueses hacia el sur. Pero esto, aquí en este momento de la historia, digamos, hay una participación de la Iglesia verdaderamente importantísima. Porque entre 1452 y 1481, los papas Nicolás V, Calixto III y Sixto IV emiten 4 bulas. La Dum Diversa, la Sumo Pontífice, la Eterna Regis
y la intercarretera. ¿Y qué dicen estas bulas? Todas van a privilegiar las posibilidades de navegar por estas latitudes de los reyes portugueses. De tal manera que en estas bulas se asientan bien claramente los privilegios concedidos a los portugueses en cuanto a navegar por estas latitudes, hacer asentamiento por la costa, mercadear con los nativos, incluso crear un mercado de esclavos que serían utilizados en los molinos de azúcar que se instalaron en el sur de Portugal, en el Algarve. Pero además tenía una singularidad especialísima, y es que estos privilegios concedidos a los reyes portugueses, y concretamente a Alfonso V y su hijo Juan II, eran exclusivos para la corona de Portugal. ¿Esto qué ocurre con esto? Pues que a los castellanos se le prohíbe, de alguna manera, navegar por estas latitudes. Y pese que los reyes castellanos, incluso los reyes católicos, insistieron sobremanera en sus derechos a navegar por el Golfo de Guinea, pero lógicamente se impuso el criterio de los papas. Bien, pues esto propició que hasta 1488 el portugués Bartolomé Díaz doble el Cabo de Buena Esperanza, y ya más tarde Vasco de Gama, entre 1497 y 1499, realice el primer viaje transoceánico desde Lisboa hasta la India. Y mientras que esto ocurre en Portugal, ¿qué sucede en Castilla? Pues en Castilla, en 1355, el Papa Clemente VI concede el título de monarca de las Islas Canarias al don Luis de la Cerda, francés, bisnieto de Alfonso X el Sabio. Pero no es sino hasta 1402 cuando el francés, al servicio de la corona de Castilla, Jean Bettencourt, inicia la conquista de las Islas Canarias, que perdura hasta 1496. Pero esto es lo que ocurre, digamos, en el exterior, en el océano, en las Islas Canarias. Pero en el interior de la península se da una circunstancia verdaderamente especialísima. Y es que durante el reinado de Enrique IV el Impotente, rey de Castilla, su hija, doña Juana la Beltraneja, hija ilegítima, estaba casada con el rey de Portugal, Alfonso V. Por lo tanto, no era de extrañar que el rey portugués tuviese puestos los ojos en la corona de Castilla. Pero al mismo tiempo, la hermana del rey, Enrique IV, Isabel, que casa con Fernando II, Isabel la Católica, conociendo cuál era la situación de su sobrina ilegítima, también tenía, lógicamente, sus derechos a la corona de Castilla. Y esto da lugar a la creación de dos facciones que se ensarzan en una guerra civil que afortunadamente termina con el Tratado de Alcazaba-Toledo, que se firma en el 1477. Este tratado es un compendio de lo que es la alta política, porque el rey de Portugal cede en sus derechos de la corona de Castilla, los reyes católicos cesan en sus derechos a la corona de Portugal, pero el rey portugués lo que tenía como principal interés no era otro que sus posesiones en el Atlántico y sus privilegios, mantenerlas. Él no estaba interesado en ninguna otra cosa. Las Azores, las Madeiras, la isla de Cabo Verde y la posibilidad de navegar en exclusiva por las latitudes del Atlántico hacia el sur y doblar el Cabo de Buena Esperanza. Bien, pues repito, los reyes de Castilla, en este caso Isabel y Fernando, sus Islas Canarias y su avance en la Reconquista. Pero en el 1492 aparece en la escena marítima Cristóbal Colón, quien navegando hacia el oeste, como lo marco aquí, sobre lo que nada había pactado y nada había escrito, el 12 de octubre de 1492, a las 2 de la madrugada, después de 72 días de navegación, recala en el archipiélago de las Lucayas, hoy las Bahamas, concretamente en la isla de Guanajaní, que él nombra como San Salvador. Y esto rompe el statu quo existente entre Portugal y Castilla, firmado, como ya he dicho, en el Tratado de Alcazaba-Toledo. De tal forma que cuando Colón retorna a España, el embajador de Portugal
se presenta en la corte de los Reyes Católicos en aquel momento en Barcelona, requiriendo estos nuevos territorios basándose o alegando lo firmado en el Tratado de Alcazaba. Y no estaba exento de razón, porque las Lucayas se encuentran en el paralelo 22, es decir, se encuentran por debajo del Cabo Bojador, que está en el 26, con lo cual, para los portugueses, alegando esta circunstancia del Tratado de Alcazaba, entendían que esto estaba dentro de lo pactado en el Tratado de Alcazaba. Pero en esta ocasión, los Reyes Católicos actúan de una manera muy inteligente y hacen intervenir al Papa. ¿Y quién es el Papa? Alejandro VI. ¿Y quién es Alejandro VI? Pues Rodrigo Borgia, el Papa español nacido en Játiva, quien debía enormes favores a los Reyes Católicos, entre otros el de haber sido nombrado Papa. Y este hombre, Alejandro VI, emite sus bulas alejandrinas, todas en favor de los Reyes Católicos. De tal manera que lo que propone en un principio es trazar un meridiano imaginario a 70 leguas de las islas de Cabo Verde. Y todo lo que quedase al este de este meridiano imaginario sería zona de influencia portuguesa y al oeste zona de influencia castellana. Pero esto los portugueses no lo aceptan. Y hay que ir al Tratado de Tordesillas, que se firma en el año 1494. Y se sigue insistiendo en el trazado de un meridiano imaginario, pero en esta ocasión a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, con el mismo concepto. Al este, zona de influencia portuguesa, y al oeste, zona de influencia castellana. Y esto es lo que hace que la costa noreste de Brasil, aquí está el meridiano imaginario a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, la costa noreste de Brasil, esto de Sudamérica, repito, quede en zona de influencia portuguesa. Brasil queda, lógicamente, en zona de influencia portuguesa, como nos lo muestra este planiferio de continuo del año 1520. Bien, Magallanes nace en Barbosa, en Sabrosa, en 1480. Y en 1505, es decir, con 25 años, se enrola en la escuadra de Francisco de Almeida, que no tiene otro objetivo nada más que situar a Francisco de Almeida como primer virrey de la India. En 1509 se enrola en la escuadra de Diogo López Siqueira y en este momento lo que hace es participar en la conquista de Malaca. Y en 1511, con el último gobernador, Alfonso de Alburquerque, participa en la conquista de Goa y de las Islas Molucas. Por lo tanto, hay que entender que Magallanes ha pasado un tiempo importante de su vida en esa zona del planeta y además de conocer o de adquirir un conocimiento marítimo y de navegación y demás, y muy importante, la situación de donde estaban las Islas de las Especias, que es la cuestión fundamental de toda esta operación. Vuelve a Portugal en 1511 y participa en 1513 en la batalla de Azamor. Azamor es una pequeña localidad cerca de Rabat, en el norte de África, que era tributaria del rey portugués Juan II. El sultán deja de pagar los tributos y Juan II manda a su ejército, donde estaba encuadrado Fernando de Magallanes. Y en esta batalla de Azamor recibe una lanzada en una pierna que lo deja cojo para el resto de sus días. Se afilia o se asocia, mejor dicho, con Ruiz Faleiro, un cartógrafo portugués, y se dedican al estudio de la cartografía más moderna de la época. Incluso le ofrecen al rey de Portugal en aquella fecha, Manuel I, la posibilidad de navegar a las especerías por otras rutas distintas a las iniciadas por los portugueses a través del Atlántico, costeando África y doblando el Cabo de Buena Esperanza. Pero el rey Manuel I no le interesa estar por esta porque ya tiene, lógicamente, el camino expedito con las expediciones anteriores. Pero al mismo tiempo, la justicia portuguesa detecta que está mercadeando con los moros de Azamor de manera ilícita. Y entonces, en ese caso, Magallanes y su socio Ruiz Faleiro salen de Portugal y se deciden ir a Sevilla, donde aparece en el año 1516. Allí contacta con los ambientes portugueses, quien lo introduce a Diogo Barbosa. ¿Quién es Diogo Barbosa? Pues un portugués
al servicio de la corona de los Reyes Católicos y que en aquella fecha ocupaba el importante cargo de alcaide de las Reales de Atarazanas. Este lo acoge en su casa y ocurre pues lo imprevisto, que es que Diego Barbosa tiene 2 hijas y con una de ellas casa Magallanes en el 1517, concretamente la capilla, la boda se celebra en la capilla de las Reales de Atarazanas, que estaba en la nave número 8, concretamente y exactamente en el sitio donde hoy está la iglesia de San Jorge en Sevilla. Bien, la boda de Magallanes con Beatriz Barbosa la oficia el canónigo de la Catedral de Sevilla, Ortiz de Matienzo, buen abogado y además fue nombrado en su momento primer abad de Jamaica. Este hombre le traslada al obispo Fonseca la idea que tenía Magallanes de navegar hacia la especiería buscando otra ruta alternativa a la de los portugueses. Fonseca, que había sido un hombre importantísimo, puesto que había ocupado el cargo de, encargado de todos los asuntos relacionados con las Indias Occidentales hasta 1503, en el que se crea la Casa de la Contratación de India. Y aunque había dado un paso al lado, pero era un hombre muy influyente. Le traslada la idea de Magallanes al regente de la España, el cardenal Cisneros, en ausencia de Carlos I, y cuando el rey llega a España, pues el cardenal Cisneros le hace conocer al rey Carlos I la idea de Magallanes. Y este accede a tener una reunión con Magallanes y con Faleiro. Van a Valladolid, le exponen al rey la idea de navegar y como el rey español no tiene otra alternativa, pues firman las capitulaciones el 22 de marzo de 1517, de 1518 y preparan una expedición para ir al Molucco. A Magallanes se le nombra capitán general de la expedición y más tarde caballero de la Orden de Santiago. Juan Sebastián Elcano nace en Guetaria en 1476, en el seno de una familia de marinos, con propiedad de barcos de pesca y demás, era un hombre experto en la mar, y es captado por Magallanes para esta expedición, y se enrola como maestre en la nao Concesión. Y en cuanto a Antonio Pigafetta, de Vicenza, miembro de una familia noble, aparece en España en el 1519, acompañando a Monseñor Xerecato, que es el embajador que la Santa Sede nombra ante la corte de Carlos I. Conoce la existencia de los preparativos de esta expedición, solicita permiso a Monseñor Xerecato, este se lo concede y se enrola en la expedición en la nao Trinidad como sobresaliente. Magallanes prepara una expedición que es una cosa, yo diría que babilónica, porque aquí tienen ustedes un gráfico de los componentes de esa expedición, 237 hombres, donde había gente procedente de Bélgica, de Holanda, de Indonesia, de Inglaterra, de Italia, de Grecia. Era una cosa babélica, de Portugal y por supuesto de España, de todas las provincias, digamos. 237 hombres fueron los hombres que en un principio conformaron la expedición de Magallanes. Y 5 naos. La primera, la Trinidad, de 110 toneladas, 62 tripulantes, al mando de Magallanes. Y esta nao fue apresada por los portugueses cuando, volviendo a España en sentido contrario al que habían llegado a las Islas Molucas, una vez cargado en la isla de Tidor, pues digo que fue apresada por los portugueses. La nao San Antonio, de 120 toneladas, 57 tripulantes, al mando de Juan de Cartagena. Aquí hay que hacer una parada para decir que Faleiro no realizó la expedición y parece ser que fue apartado de una manera sutil por los rectores o por los gestores de la Casa de la Contratación de India, con idea de apartar al portugués y poner en su sitio, en su lugar, a un castellano. ¿Y a quién pone? Pues a Juan de Cartagena, que parece ser que era hijo del obispo Fonseca. Y la reina Juana, además, la madre de Carlos I, le concede el título de veedor, o el cargo de veedor de la escuadra, con el mismo nivel de mando prácticamente que el capitán general. Esto traería consecuencias posteriores. Esta
nao, la nao San Antonio, desertó de la expedición en el estrecho de Magallanes. Luego me referiré a ello con más detalle. La nao Concesión, de 90 toneladas y 44 tripulantes, al mando de Gaspar de Quesada. La nao Victoria, de 85 toneladas y también 44 tripulantes, que fue, como sabemos, la única que volvió a España, y la nao Santiago, de 70 toneladas y 30 tripulantes, al mando de Juan Serrano. Antes de la partida, consensuaron un código de comportamiento y de señales en Sevilla. Y antes también de la partida se presentaron los 237 tripulantes ante la Virgen de la Antigua en la Catedral de Sevilla, como había hecho Cristóbal Colón en su momento. Fue la Virgen que, digamos, protegió a esta exposición. También lo hicieron con la Virgen de la Victoria, que se encuentra en la iglesia Santa Ana de Triana, en Sevilla también. Bien, pues la expedición anuncia su partida el 10 de agosto de 1519 y parte, una vez que la correspondiente salva de artillería arrían las velas del trinquete, y parten del puerto de las Mulas o de las Muelas, que se encontraba situado donde hoy se encuentran las instalaciones deportivas del Real Círculo de Labradores. Y el día 10 del 1519, el 10 de agosto de 1519, parte la flota para Sanlúcar. Bien, pues en Sanlúcar permanece la escuadra hasta el 20 de septiembre pertrechando. Magallanes da la orden tácita de que no puede embarcar ninguna mujer, pero sí embarcan 28 tripulantes. Y una vez que ya la escuadra ha pertrechado, parte con rumbo a Canarias, llegando a Tenerife. En Tenerife lo que hacen es aguada y carbonear y demás, pero en este momento Magallanes tiene las primeras noticias de que los portugueses están muy atentos a esta expedición, porque pensaban, como así fue, que incumplían lo pactado en el Tratado de Alcazaba Toledo. Y además, en Tenerife precisamente surgen las primeras diferencias entre Juan de Cartagena, veedor, y el capitán general de la flota. Parten el 26 de septiembre con destino rumbo a las islas de Cabo Verde, donde pasan el 3 de octubre con mal tiempo y grandes lluvias. Siguen costeando África y una vez que pasan Sierra Leona, llegan a la línea equinoccial, cruzan el Atlántico, siempre pendientes de la posibilidad de que apareciese alguna escuadra portuguesa o algún barco portugués, y cruzando el Atlántico recalan en la bahía de Guanabara, que es donde actualmente se encuentra Río de Janeiro, y ellos llaman Santa Lucía. Y aquí permanecen durante 13 días, mercadeando con los nativos y haciendo provisiones, agua y demás. Y el día 27 del 12 cogen rumbo al sur. Pasan por el Cabo Santa María, en la actual Uruguay, y se encuentran con la desembocadura del Río de la Plata. Y en este momento piensan que este puede ser el paso que están buscando, el estrecho que están buscando para cruzar hacia el Océano Pacífico, recién descubierto en 1513 por Vasco Núñez de Balboa. Pero observan que no, hay que tener en cuenta que esto no es de extrañar, porque el Río de la Plata, en muchos momentos de su largo recorrido, la distancia entre ambas márgenes son de 200 kilómetros, o sea que no es un río al uso. Y precisamente en una expedición de 1513, en este mismo lugar, en el Río de la Plata, de Juan Díaz de Solís, también piensa que es la ruta que están buscando, y contacta con los nativos, que desgraciadamente son antropófagos y se lo comen. Magallanes, después de 2 semanas navegando por el Río de la Plata, decide volver y vuelve al Océano Atlántico y continúan las navegaciones hacia el sur. Llega un momento que encuentran una rada que entienden que es un lugar idóneo para fondear, y ellos llaman Puerto San Julián.
y aquí es un momento clave en esta expedición. El 3 de mayo, Magallanes ordena que la nao Santiago navegue hacia el sur para explorar, con tan mala fortuna que en la desembocadura del río Santa Cruz, el así llamado porque los mismos tripulantes de la nao Santiago instalan una cruz, toca fondo y embarranca y la nao se pierde. 2 tripulantes de la nao Santiago van al encuentro de la expedición que se encontraba en Puerto San Julián andando por la costa y, lógicamente, los miembros de la expedición van hasta el río Santa Cruz, hasta la desembocadura, para recoger al resto de la expedición de la Santiago y todo aquello que haya podido ser, todos aquellos pertrechos que pudiesen ser recuperables. Pero el 15 de julio se declara un motín organizado por Juan de Cartagena y los capitanes de los otros barcos, Gaspar de Quesada y Luis de Mendoza, que era el que navegaba, el que llevaba la nao Victoria en un principio al partir de Sevilla. Y Magallanes, que dio muestra a lo largo de su vida de no ser un hombre de saber manejar las situaciones con dificultad, pues no se le ocurre otra cosa. Yo soy un seguidor de esta expedición de Pigafetta. Y digo esto porque todo lo que he consultado anteriormente o posteriormente, todos los autores citan lo siguiente, que en esta situación del complot, Magallanes a quien descuartiza es a Gaspar de Quesada. Hiere o mata a cuchillada a Luis de Mendoza y deja en las costas, junto con un cura francés de la expedición, a Juan de Cartagena. Esto lo dicen otros autores. Sin embargo, Antonio Pigafetta, cronista de la expedición y que se encontraba allí en el mismo lugar cuando los hechos, dice que a quien descuartiza es a Juan de Cartagena. Coincide en que acuchillan y lo matan a Luis de Mendoza y al que dejan la costa es a Gaspar de Quesada. Yo no he conseguido encontrar documentación que me digan de una manera fehaciente qué fue una cosa y cuál fue la otra, pero la realidad es tal como lo estoy explicando. Vamos, quiero decir la realidad de lo que pongo, de lo que ponen lógicamente los autores que tratan este asunto. Entonces Magallanes es capaz de abortar el complot, que en este complot también participaron más gente, más tripulantes. Lo que pasa es que él necesitaba estas personas o esta gente para maniobrar con los barcos. Y lo único que hizo fue castigar de alguna manera, digamos, a los que iniciaron o los que crearon el complot, como fue Juan de Cartagena, los capitanes de los barcos, Juan de Cartagena, Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada. Aquí permanecen en el río, la rada esta de Puerto de San Julián, y parten hacia el sur, donde se encuentran una borrasca extraordinaria y se tienen que resguardar en Río Gallego. En Río Gallego permanecen 2 meses, sobre todo reparando los desperfectos ocasionados por esta borrasca que se encontraron desde Puerto San Julián hasta este lugar, hasta Río Gallego. Y permanecen 2 meses en la que a partir de ahí continúan navegando hacia el sur y se encuentran concretamente el 21 de octubre de 1520 en un cabo que llaman Cabo de las 11.000 Vírgenes, y lo llaman así porque así lo consagra la Iglesia Católica. Bien, pues están concretamente en el paralelo 52, latitud sur, en la bocana del Estrecho de Magallanes. Esta es una carta del siglo XIX inglesa del Estrecho de Magallanes, y he marcado en trazos la ruta que se sigue para navegar por el Estrecho de Magallanes, y en trazos largos la parte más meridional del continente sudamericano. Bien, pues el Estrecho de Magallanes tiene concretamente 563 kilómetros, unas 307 millas. Esto en un barco moderno, pues se puede tardar con el cambio de práctico en un sitio y otro, pues con buen tiempo, porque en esta parte del mundo se dan
las 4 estaciones en 24 horas. Yo las he pasado, ¿eh? Y entonces, pues, se tarda, ya digo, unas 28 horas, 30 horas, dependiendo más o menos del tiempo. Mi experiencia del cruce del Estrecho de Magallanes. En 1986 yo me encontraba a bordo de un barco finlandés de 205 metros de eslora y 35.000 toneladas. Es un barco respetable. Bien, y procedente de Río de Janeiro llegamos a Rosario, en el interior del Río de la Plata. Aquí cargábamos grano que se completaría en Bahía Blanca con destino a Japón. Y en esta fecha ya la prensa local, la de Argentina, Buenos Aires y demás, hablaban de las dificultades que entrañaban el paso del Estrecho de Magallanes, pero en invierno. Nosotros lo pasábamos en primavera. Bien, pues partimos de Rosario y una vez terminado de cargar en Bahía Blanca, nos vamos al Estrecho de Magallanes. La entrada oficial del Estrecho de Magallanes está al norte, en Punta Dunguene, y al sur, con el Cabo de Corpus Christi. Pero la estación de los prácticos se encuentra un poco más hacia el interior, en el norte, en Bahía Concesión. Y cuando llegamos a este punto, embarcamos 2 prácticos. Ellos hacen guardia de 5 horas. Y empezamos a navegar. Cogimos este rumbo, pasamos la primera angostura, la bahía de San Felipe, continuamos la bahía de la Gente Grande, así llamada, porque ellos veían aquí los patagones, y pasamos la segunda angostura, y tal como pasamos la segunda angostura, súbitamente se declara un temporal como consecuencia de los vientos procedentes del Pacífico que se canalizaban por el estrecho, de tal manera que los prácticos contactan con su base central, que está en Punta Arenas, y le preguntan qué dimensión tiene esto y qué tiempo puede durar. Y le dicen que unos 2 días y medio. Consecuentemente, los prácticos deciden de inmediato fondearnos en Bahía Inútil, nunca peor nombrada, porque esta bahía es muy útil, obviamente. Era opinión de los prácticos que si continuábamos navegando con estas condiciones de temporal, no solamente y tuviésemos algún problema en el gobierno del barco, era muy posible que no solamente se hundiese el barco, sino los que íbamos a bordo. Consecuentemente optaron por fondear en Bahía Inútil. Aquí estuvimos 3 días fondeados. Y a los 3 días, cuando amainó el temporal, dijimos, bueno, pues van a navegar otra vez. Nos metimos en la ruta, llegamos a Punta Arenas. En Punta Arenas se bajaron los 2 prácticos de Bahía Concesión, se montaron otros 2 prácticos y ya continuamos viaje hasta Cabo Deseado y ya cogimos, lógicamente, la derrota noreste para Japón. Esto fue mi experiencia en una de las 3 veces que yo he cruzado el Estrecho de Magallanes. Pues vamos con la escuadra. Perdón que me parece que me he saltado. Bueno, no, está bien aquí. Bien. La escuadra se encuentra en el Cabo de las 11.000 Vírgenes, en la misma entrada del Estrecho de Magallanes. Y Magallanes decide que la Concesión y la San Antonio vayan a explorar a ver qué es lo que se encuentran. Hay que tener en cuenta que pese a que Pigafetta dice que Magallanes conoce la existencia de un mapa que ha visto en la corte de Manuel I, un mapa perteneciente al cartógrafo alemán Martí de Bohemia, yo no me creo lo que dice Pigafetta. En este punto, si ustedes quieren, cuando terminemos esta conferencia, podemos debatirlo porque es muy interesante. Lo que sí es posible que conociese los mapas del almirante turco coetáneo de Colón, Piri Rey. Bien, pues empiezan los 2 naos a navegar y cuando llegan aquí al sur, observan que hay 2 posibilidades. Una de navegar hacia el noroeste y otra navegar hacia abajo, hacia el sureste.
vuelven sobre sus pasos, se unen a la Trinidad y a la Victoria y empieza la navegación de la escuadra por el estrecho. Pasan la primera angostura sin ningún tipo de problema, estamos en 21 de octubre, pasan la primera angostura, pasa la segunda angostura y tal como se encuentran a la altura de Bahía Inútil, narra Pigafetta que se encuentran con un temporal también de una manera súbita que dura 36 horas. No tienen más remedio que recoger las velas y narra también Pigafetta que pierden las anclas de los barcos. Imagínense ustedes, siglo XVI, barcos de 100 toneladas, con un desconocimiento de la situación absoluto, con pérdida de anclas, con pérdida, o mejor dicho, tener que recoger las velas. Esto se entiende, los que conocemos la mar y tenemos esta experiencia, se entiende nada más que desde la óptica de que los milagros existen, ¿sí? Porque esto nada más que puede suceder por algún milagro, que saliesen vivos de esta expedición, o no solamente de la expedición, sino del cruce del estrecho de Magallanes. Continúan navegando y una vez que empiezan a navegar, después del que amaina el temporal, observan que no aparece la nao San Antonio. Y manda Magallanes a la Victoria a buscarlo. Pero la Victoria no encuentra a la nao San Antonio. ¿Y por qué no la encuentran? Pues porque el contramaestre o el maestre de la nao San Antonio, Esteban Gómez, ha hecho preso al capitán, a Luis de Mendoza, mejor dicho, Álvaro de Mezquita, porque Luis de Mendoza ya había quedado maltrecho en Puerto San Julián, y vuelve sobre sus pasos, llegando a Sevilla el 6 de mayo de 1521. Esto le originó a Magallanes un trastorno enorme que ahora explicaré. Por lo tanto, ya quedan solamente 3 naos: la Trinidad, la Concesión y la Victoria. Pero, de acuerdo con el código de señales que acordaron en Sevilla antes de la partida, pues la nao Victoria le deja una boya con el rumbo que había tomado la escuadra. Siguen navegando, pasan por la bahía de la Sardina, la desembocadura también de un río, que por lo visto se comieron todas las sardinas que había allí porque estaban de provisiones muy mal, ya que la nao San Antonio hacía las veces también de gambuza, y cuando desaparece y se vuelve para España, las provisiones empiezan a escasear. Finalmente llegan a Cabo Deseado, que lo nombran así por el deseo que tenían de encontrar la salida del estrecho. Y este estrecho tardan en pasarlo concretamente un mes. Un mes. Bien, cuando llegan a Cabo Deseado, Magallanes recapitula y ve que tiene comida, provisiones para 3 meses. Y se encuentran en el Océano Pacífico, descubierto en el 1513, como he dicho anteriormente, por Vasco Núñez de Balboa. El Pacífico tiene nada más que 10.500 kilómetros, multitud de islas, temporales cada 2 por 3, son muy usuales por allí, corrientes desconocidas, y empiezan a navegar en busca de las Molucas que no saben dónde está. Y se encuentran en esta parte del mundo en el paralelo 52 latitud norte, y tienen que llegar a esta parte del hemisferio en el paralelo equinoccial. Pues bien, empiezan a navegar sin rumbo fijo y se encuentran con que la ruta que tenían que haber tomado es esta de color azul. Sin embargo, ellos, que no saben por dónde va, toman la que tengo marcada en rojo para llegar a este punto de aquí, que está en el paralelo 15 latitud norte. Es decir, que desde que sale del estrecho de Magallanes en el paralelo 52 latitud sur, se plantan en el paralelo 15 latitud norte, 67 paralelos. Teniendo en cuenta que no iban de manera recta, con un rumbo fijo, sino que iban zigzagueando
pues cuando llegan a la isla de los ladrones el 6 de marzo, habían salido de aquí a final de noviembre, cuando llegan a la isla de los ladrones el 6 de marzo, habían pasado algo más de 3 meses. Y cuenta Pigafetta que no había víveres, que los bizcochos se habían prácticamente destruido y estaban mezclados con el orín de la rata. Las ratas se pusieron a un precio de medio ducado, incluso se comían el cuero que forraba los palos de los barcos para que no rozasen con las estachas. Lo cogían, lo metían en el agua, lo reblandecían durante 4 o 5 días y se lo comían. Claro, en estas circunstancias no puede sorprender que apareciese el terrible escorbuto. Y empiezan a morir gente, De tal manera que llegan el 6 de marzo a la isla de los ladrones en el paralelo 15 latitud norte, que es el actual archipiélago de las Marianas. Es decir, que como poco estos señores habían navegado del orden de 9.000 kilómetros en 3 meses. Bien, aparece la isla de los ladrones, y la llaman así porque los nativos de esta isla no tenían el sentido de pertenencia que tenemos nosotros y cogían cualquier cosa que a ellos les pareciese que les gustaba. Aquí, cuando llegan, lógicamente, descansan, hacen provisiones, comen comida fresca y permanecen durante 2 semanas. Y siguen navegando hacia el oeste, porque ya digo que no saben dónde estar, y se encuentran con el archipiélago de las Filipinas. El archipiélago de las Filipinas lo componen nada más que 7.200 islas. 7.200 islas. Y los cabezas de partido son Lunzón, Mindanao, Mindoro, Misaya, Panay, Palawan, Cebú, Joló, Bohol, que fue donde quemaron la nave, la Concesión, los mismos tripulantes por falta de tripulación para su manejo. Y cerca, en este archipiélago, una de las islas es la isla Sulu. Bien, pues en esta isla, cerca de esta isla, está la isla de Mastán. Y desembarcan en la isla de Mastán. Y en la isla de Mastán hay 2 caciques, uno que se llama Subat y el otro, pues, Silapulapu. Y Fernando de Magallanes inopinadamente se pone de parte de Subat. Es más, quema un poblado que pertenecía al cacique Silapulapu. Y esto da origen a que Silapulapu con su gente se levanten, y en una de las refriegas muere Magallanes el 27 de abril de 1521. Bien, pues esto fue una enorme pérdida para la escuadra y tuvieron que nombrar un nuevo gobernador, y un portugués, Eduardo Barbosa, y a Juan Serrano. Pero Juan Serrano, en otra refriega con otros nativos, también muere el 21 de mayo. Y continúan navegando por estas latitudes y cambian el rumbo sur-oeste y se encuentran con la isla de Borneo, que es esta. Y dice Pigafetta que esta es una isla que hubiesen tardado del orden de 3 meses en circunnavegarla. Hay que tener en cuenta que las islas Molucas están francamente muy escondidas. Aquí tienen ustedes un mapa. Estas son las Filipinas. Esta es la isla de Borneo, esta es la isla de Sumatra, esta es la isla de Timor. Esto de aquí es concretamente Guinea, Papúa Nueva Guinea, Australia, y las islas Celebes están aquí, es decir, que están sumamente escondidas. Pues bien, en esta zona de Borneo deciden finalmente embarcar a bordo a 2 pilotos nativos, que son los que finalmente llevan a la Trinidad y a la Victoria hasta la isla Molucas. Hay que tener en cuenta que antes, en la isla de Bohol, que yo la he nombrado cuando he narrado los nombres de la cabeza de partido de Filipinas, allí queman los tripulantes la nao porque no tienen suficiente tripulación para manejarla. Y llegan a la isla de Bacián. Y en la isla de Bacián, pues, se encuentra que están ya en la especería, que era lo que iba buscando desde el principio. Y
la nao Trinidad se encuentran con una avería en el casco, con una vía de agua, que no consiguen repararla pese a la ayuda que reciben de los caciques nativos. Pero están en una zona que peligran enormemente, porque todo esto está en manos de los portugueses, de tal forma que la nao Victoria carga en la isla Moyúa, se viene a Tidor y de Tidor parte para volver a España a través del Atlántico. Luego están incumpliendo el Tratado de Alcazaba. Mientras que la Trinidad, una vez que carga, reparada la vía de agua, como ya he dicho al principio de esta exposición, trata de volver a España cruzando el Pacífico para ir al Dairen, que es el sentido contrario por el que han venido. Magallanes parte, Juan Sebastián Elcano parte con la Victoria con una tripulación de 60 tripulantes, 47 europeos y 13 nativos. Y, repito, como no saben dónde está, no saben dónde se encuentra, pues coge este rumbo. Parten de Timor el 11 de febrero de 1522 y parten en esta dirección. Y se vienen al paralelo 52 latitud sur. Y hay que preguntarse por qué. Pues porque al desconocer concretamente, están por el Índico, al desconocer estas latitudes y estos mares, pues ellos piensan que pueden estar el paso hacia donde quieren ir, hacia el Atlántico Norte, a la misma altura que el Estrecho de Magallanes. Esto choca con lo que dice Francisco Albo en su derrotero. Francisco Albo trae la expedición o la Victoria hasta esta altura. Pero yo, como he dicho anteriormente, sigo a Antonio Pigafetta. Y se encuentran aquí en abril del 1592, en el paralelo 52. Bien, pues aquí llegan con el trinquete roto, con una vía de agua y la gente muriéndose de escorbuto, porque no tiene nada más que arroz y agua. Y deciden subir hacia el norte y suben hasta el paralelo 42. Y en el paralelo 42 se encuentran unos vientos procedentes del noroeste que lo mantienen en este punto sin poder navegar 9 semanas. Voy a explicar mi experiencia en el paso del Cabo de Buena Esperanza. En el 1972 yo me encuentro a bordo de un barco polaco de 27.000 toneladas en el puerto de Danzig, en Polonia, donde cargaríamos azufre para la India. Concretamente a este punto, Visakhapatnam. Este es prácticamente el mismo viaje de Vasco de Gama, con las solas diferencias que Vasco de Gama parte de Lisboa y yo parto del puerto de Danzig en el norte de Europa, en Polonia. Bien, salimos, nos fuimos, hicimos búnker aquí en la isla Canarias, bajamos y cuando llegamos al Cabo de Buena Esperanza, recuerdo que era un miércoles, esto no se me olvidará mientras que yo viva, llegamos un miércoles por la tarde y en el salón de oficiales estaban proyectando una película concretamente de James Bond, con un mar extraordinario. Bueno, pues todo fue doblar el Cabo de Buena Esperanza, el barco da un bandazo descomunal, tan descomunal que la máquina, que era un armatoste así de grande, empezó a chocar con los mamparos, partió mamparo, partió mesa y afortunadamente no cogió a nadie de los que estábamos viendo la película, pero nos vimos envueltos en un temporal, extraordinario, algo horroroso. De tal manera que nuestra ruta era navegar por el este de Madagascar para llegar a Ceilán, tomar combustible en Colombo y seguir hasta Visakhapatnam. Pues debido a este temporal tuvimos que cambiar el rumbo y meternos hasta el estrecho de Madagascar. Pues desde que aparecimos en el Cabo de Buena Esperanza hasta que conseguimos llegar al estrecho de Madagascar, estuvimos metidos en la tormenta 18 días. Esto hay que estar allí.
Hay que estar allí. Esto es una cosa terrorífica, pero vamos, 18 días sin poder salir, por supuesto, de la superestructura. Allí no había quien comiese, allí nada. 18 días pegando tumbo. Cuando finalmente, en el estrecho de Madagascar, amaina el temporal, salimos a la cubierta a ver qué había sucedido. Afortunadamente los desperfectos fueron mínimos, pero observamos un detalle que fue el que nos marcó lo que habíamos pasado, y es que la chimenea del barco, que era negra, con un escudo en rojo de la compañía, estaba totalmente blanca de la sal. Y desde la línea de flotación de un barco de estas características a la chimenea puede haber fácilmente entre 35 y 40 metros, es decir, allí llegaba al sola. Y de tal forma que, como habíamos perdido mucho tiempo, pues tuvimos que ir a Mombasa a coger combustible, y de Mombasa a Colombo, y de Colombo rendí un viaje en Baizacapán. Pues bien, vamos otra vez con Magallanes, con Juan Sebastián Elcano. Están en el paralelo 42, hay que tener en cuenta que cuando llegan al paralelo 52 se encuentran nada más que a 2.500 kilómetros de Ciudad del Cabo. Y en el paralelo 42 deciden subir hasta 5 leguas del Cabo de Buena Esperanza. Y aquí consiguen ya cambiar el rumbo y seguir por el Atlántico. Dice Pigafetta en su narración que los nativos, cuando se morían del escorbuto y lo tiraban al agua, quedaban boca abajo, y sin embargo los europeos, cuando morían del escorbuto y lo tiraban al agua, quedaban mirando al cielo. Bien, pero así llegan en ese estado extremo a las islas de Cabo Verde. Y ellos saben que están incumpliendo al Casobe y que los portugueses están detrás de ellos. De tal forma que saben que si entran en la isla de Cabo Verde, pues lo pueden apresar de inmediato. Pese a eso, la necesidad era tan extrema que entran en la isla de Santiago, diciendo que venían de una expedición de esta parte del continente americano y que habían perdido el trinquete y velas y iban con la vía de agua otra vez a consecuencia de un temporal que habían pasado en esta travesía. Cogen una chalupa con 13 tripulantes, lo mandan a tierra, van trayendo arroz, mientras tanto van reparando los desperfectos del barco, pero uno de las chalupas les dice a los portugueses la realidad del tema, y es que no vienen de esta zona del continente americano, sino que vienen de la especería y de esta ruta. Y lo hacen preso, claro. Inmediatamente Juan Sebastián Elcano se ve en la tesitura de tener que salir en las condiciones en que estaba con rumbo a España. Y llega a San Lucas el 8 de septiembre, o el 6 de septiembre de 1522. Bien, cuando Juan Sebastián Elcano aparece en San Lucas y 2 días más tarde en Sevilla, aquello fue una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque cuando llegó la San Antonio el 6 de mayo de 1521 a Sevilla, se pensaba que la expedición se había perdido. De tal forma que lo primero que hicieron los 18 tripulantes que llegaron de los 60 que partieron de la isla de Tidor, famélicos, enfermos, fueron a postrarse ante la Virgen de la Antigua como habían prometido. Pero claro, la noticia corrió como la pólvora, y el primero que se entera, si no el primero de los importantes que tenía que enterarse era precisamente Carlos I. Y Carlos I le manda una carta a Juan Sebastián Elcano y dice: yo me quiero informar de vos muy particularmente del viaje que habéis hecho, así que toméis personas de las más cuerdas y vengáis con ellos donde yo estuviere, que con este correo escribo a los oficiales de la Casa de la Contratación de India para que os provean a vos y a dichas personas. Y Juan Sebastián Elcano decide que la acompañe Francisco Albo y Fernando Bustamante. Y esto a Pigafetta no le gustó. De tal forma que él, con su diario, se va a Valladolid y le da una copia del diario a Carlos I. Va a la corte de Portugal y a Manuel I le entrega otra copia del diario. Va a Francia y a Francisco I, rey de Francia, le entrega otra copia del diario. Y cuando llega a Italia, al Papa. Bien,
Carlos I, esta es una foto que nos muestra la llegada de la escuadra, y este es un planiferio que se encuentra en el Museo Real de Torino, que nos marca concretamente toda la ruta que siguieron los barcos de la escuadra. El rey concedió al Cano un escudo de armas, como el que tenemos aquí en la foto. Su parte superior figuraba un castillo de campo rojo y en la inferior un campo dorado sembrado de especería, con 2 palos de canela, 3 nueces moscadas en aspa y 2 de clavos de especias, yelmo dorado y encima, por encimera, un globo con la siguiente inscripción: Primo circundediste mes. Bien. La nao Victoria, que fue la que llegó a Sevilla, por orden de Carlos I, quedó en las atarazanas de Sevilla para muestra de las personas que quisieran visitarla, para que conociesen la gesta que estos hombres habían hecho. Más tarde se ha erigido este monumento, que le llaman la Milla Cero, concretamente justo del lado de donde partió la escuadra, en el Muelle de las Muelas. Es un astrolabio de grandes dimensiones. El astrolabio es un aparato que tenían en aquella fecha para navegación. Y en San Lucas cuentan ustedes con este azulejo muy bonito, en el que nombran a los 18 tripulantes que llegaron con la nao Victoria. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo muchas gracias, Paco, por tu aportación. Si quieres pasar de aquí o como quieras. Y como siempre hacemos, abrimos un turno de palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta o alguna aportación a la sesión de hoy. A mí me ha parecido especialmente impresionante la narración en primera persona del testimonio de Paco como marino, del estrecho de Madagascar, por supuesto, de la zona del Cabo de Hornos y la circunnavegación de África, y del estrecho de Magallanes. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Quiere preguntar algo? ¿Comentar algo? Sí, Elías. Una edición anterior. Perdón. Sí. Yo lo que yo he narrado era primavera. Primavera. Y no, sí, pero digo que también he dicho en la locución que en esta zona se da las 4 estaciones en un día. Eso no me ha ocurrido a mí solo aquí, en el estrecho de Magallanes. Eso me ha ocurrido, por ejemplo, en Dunkerque, en el norte de Europa, en Francia. Yo he salido de Francia en un coche con 2 daneses del astillero de Dunkerque, con un día espléndido, una tarde fantástica. Llegamos al hotel, quedamos en vernos en el hall a las 8 para ir a cenar. Yo tenía un Renault 5 verde alquilado, y cuando llego al hall le digo, bueno, vamos a ir a cenar, y me dicen los 2 daneses, vamos a tener que cenar en el hotel. ¿Por qué? Dice, mira, y el coche tenía 5 centímetros de nieve a las 8, y habíamos salido a las 5:30 del astillero con un tiempo excelente. Pues en 2 horas y media había cambiado el tiempo de esa manera. Eso ocurre aquí también, ¿sí? Y yo ya digo que lo pasé en primavera. Y cuando pasamos el estrecho de Magallanes, en la prensa local en Buenos Aires hablaba de un hundimiento que había habido en el estrecho en el invierno anterior. La verdad es que era un barco pequeño, pero los restos estaban todavía en el estrecho, que lo vimos nosotros. Estas son zonas para navegar no recomendables. Por eso cuando me entero que el Cano quería ir al Cabo de Hornos, digo, pues bueno, arreglados van, porque la cosa tiene su mejilla de guasa. Y en cuanto a lo que he dicho anteriormente de mapa de Martín de Bohemia, porque esto es una cosa muy interesante, yo no creo que hubiese un mapa de Martín de Bohemia, por una sencilla razón. Martín de Bohemia es un cartógrafo alemán y no conocemos el que por estas latitudes haya navegado nadie. Hasta esa fecha nadie. Pero es rarísimo que en la corte de Manuel I hubiese un mapa del estrecho de Magallanes, y mucho menos que lo conociese Magallanes cuando Manuel I había rechazado la posibilidad de los servicios de Magallanes.
Lo que sí podría hacer es que conociesen la cartografía del almirante turco Piri Reis, que es coetáneo de Cristóbal Colón. ¿Y qué tiene de particular estos mapas? Pues que estos aparecen en el Museo Tokapi en Constantinopla. Pues que estos mapas les llegan a las manos a un marino del Instituto Hidrográfico Americano. Y cuando ve los mapas, el hombre se queda tan sorprendido que manda los mapas a 2 cartógrafos de la Universidad de Yale. Y los cartógrafos, cuando ven aquello, también se quedan muy sorprendidos y mandan los mapas al cartógrafo de más prestigio en aquella fecha, un jesuita alemán, y llegan al mismo acuerdo, la misma opinión. Estos son mapas tomados desde la altura. ¿Qué tiene de particular esos mapas que son del siglo XV? Pues que si se coge, por ejemplo, el mapa perteneciente al continente sudamericano, se pone un mapa actual del continente sudamericano y se superpone este, son idénticos. Es más, en esos mapas, cuando corresponde a la Antártida, se reflejan en esos mapas del siglo XV ríos y montes o cadenas montañosas que han sido descubiertas en el 1959. Esto sí es posible que hubiese llegado a las manos de esta gente de alguna forma, porque ya digo que el almirante turco Piri Reis es coetáneo de Cristóbal Colón. Esto es un caso... ¿Estuvo en el Estrecho Magallanes? ¿El turco? ¿Qué? ¿Estuvo en el Estrecho Magallanes? Que se sepa, No, que sepa no. Que sepa no. Pero los mapas que son propiedad de este almirante turco, que yo digo que han aparecido en el Museo Tokapi, antes de ser museo era un palacio, y allí aparece, entre las cosas que hay en el palacio, entre las pertenencias, pues aparecen estos mapas. Y cuando se estudian estos mapas, pues tienen esa particularidad. Y creen que pudiese ser que esta gente, como Piri Reis era, repito, coetáneo de Cristóbal Colón, pues conociesen la existencia de estos mapas. Pero en estos mapas, lo que acabo de decir, se quedan reflejados en ríos y cadenas montañosas en la Antártida que se han descubierto en el 1959. ¿Y qué explicación? De la controversia, disculpadme, de la controversia de la cartografía de la época vino a hablarnos Jesús Vegazo, el profesor Vegazo Palacios, que dio una conferencia también magnífica, precisamente sobre eso que he dicho, la controversia que se refleja, las controversias que se reflejan en la cartografía de la época. Nos habló en un espectro muy amplio de conceptos, desde el espionaje y el contraespionaje, desde los falsum, de cómo se metían mapas que más o menos, cogiendo mapas de aquí y de allí, cartografía de aquí y de allí, construían otra cartografía, porque estamos en un momento, como bien ha reflejado Paco en su conferencia, de espionaje, de contraespionaje, de tratados internacionales que se rompen, de tratados internacionales que se vulneran, de promesas formalísimas que van a durar el tiempo que van a tardar en levantarse de la mesa. Vamos, como hoy, lo mismo, porque el poder siempre tiene el mismo lenguaje. Entonces, la cuestión es que es complicado tomar al pie de la letra determinadas informaciones, incluso las cartográficas. Y el caso de Piri Reis, que hablaba Paco, en el palacio, en el antiguo palacio de los sultanes turcos, de la casa Osmanlí, en Constantinopla, palacio hoy museo de Topkapi, en 1927, caída la monarquía, caído el imperio turco en 1918 y el califato en 1924, porque a los sultanes los dejan brevemente como califas, es decir, como líderes religiosos, pero ya en 1924 cae también el califato y se establece la República Turca con Atatürk, haciendo inventario del Palacio de Topkapi, inventario, ni siquiera se sabía en líneas generales qué es lo que había, o sea, ese prototipo, esa idea de lujo oriental, literal, aparecen haciendo esos inventarios en el Palacio Imperial de Topkapi, mapas, entre otros tesoros, y entre ellos el famoso mapa de Piri Reis, que todavía está activa la controversia de si es o no es un falsum,
de si es o no es un mapa veraz, un mapa de la época, una falsificación, o de cuándo incluso data el mapa de Piri Rei. Lo que sí es cierto es que se encontró en la década, finales de la década de los 20 del siglo pasado, ahora hará un siglo, hace poco menos de un siglo, y que tampoco sabemos, y eso también es cierto, el volumen de conocimiento perdido que hay desde la antigüedad. Yo siempre, a mí me gusta hablar del conocimiento perdido de la antigüedad, porque hay muchísimas cosas que se supieron y se perdió el conocimiento de que se habían sabido. No que se pierda el cómo hacer determinada cosa, sino que incluso se ha perdido la conciencia de que hubo quien sabía hacerlo en su época. Entonces, no hay soluciones claras ni respuestas precisas para cuestiones como estas, ¿no? Lo que sí decía, y ya digo, el compañero, colega, historiador y sanluqueño, paisano, el profesor Vegazo, es que el mundo de la cartografía de finales del 15, principios del 16, era un mundo de espías, de espionaje y contraespionaje, y de intentar incluso engañarse unos a otros, ¿no? Pues si yo te cuelo un mapa que no es veraz y tú te lo crees, aparte de que me lo compres bien caro, si te lo crees, cuando te encuentres por allí a ver lo que haces. Entonces te he fastidiado porque, como bien dice Paco, hay cosas que se resuelven casi milagrosamente, ¿no? Entonces saber dónde está determinada bahía o determinado fondeadero o determinado punto de aguada, pues puede salvar no solamente la vida de los integrantes de una expedición, que ya es importante, sino permitir o impedir el triunfo de esa expedición, con lo que eso implica de cara a las estrategias de la época, ¿no? Es que a la conclusión que llegan los dos cartógrafos de la Universidad de Yale y el jesuita alemán, es que esa cartografía se ha tomado desde la altura. Luego aquí ya estamos hablando de palabras mayores, ya eso son cosas todavía más raras, pero la realidad es esa, es que superponen palabras. Pero el mapa se encuentra en 1927. Sí, es que del tema con respecto a Piri Rei y al mapa de Piri Rei hay ufología y de todo. Pero bueno, desde el punto de vista histórico. Lo que sí está claro es que una expedición de esta magnitud en aquella época, siglo XVI, eso, los que somos, repito otra vez, profesionales de la mar, cuando navegamos por estas latitudes no somos capaces de entenderlo muy bien. Es una cosa milagrosa, que esta gente con barcos de 100 toneladas fuesen capaces de cruzar el estrecho de Magallanes en las circunstancias que lo hicieron. Sin electrónica ninguna. No, en aquella fecha, o sea, que cuando navegaban por el océano Atlántico, costeando la costa de África, para saber la posición tenían que desembarcar cada día y tomar la posición de la osa polar. Entonces no había otra manera, claro, esto, todos los días a desembarcar, todo para saber dónde estaba. Y hay una discrepancia importante entre lo que narra Antonio Pigafetta en cuanto al curso que toman desde la isla de Tidor hasta la ciudad del Cabo, o hasta el Cabo de Buena Esperanza, con el derrotero de Francisco Albo. Francisco Albo acerca la nave mucho más a tierra. Pero claro, tampoco me extraña mucho, por una sencilla razón, porque las corrientes en esa parte del universo, del mundo, son tremendas. Porque un barco que navegue a 15 millas a la hora, cuando se mete en ese sitio, se pasa 18 sin pensarlo en un instante, ¿no? Y esas son las corrientes que hay, ¿no? Ahora, cruzar el Pacífico, con las circunstancias que iban, incluso sin comida, esa es otra barbaridad, vamos, esto es una cosa que... Yo he hecho un viaje desde desde Río de Janeiro a Osaka, en Japón, por Ciudad del Cabo, y han sido 42 días los que tardamos, pero los 42 días la mar como un plato, Esto ha sido la única vez que a mí me ha ocurrido en mi vida profesional, un viaje de esta envergadura. Pero claro, lo he tenido al contrario, y cuando es al contrario, eso aburre a cualquiera. Bueno, esto es una cosa terrorífica, porque ya digo, es que se mete uno dentro de la superestructura de un barco y pasa un día y otro, y no se puede dormir, no se puede comer,
y no hay forma de andar porque aquello es imposible, y estar un día y otro así es una cosa tremenda, ¿no? 9 semanas en un punto fijo, con el trinquete roto con una vía de agua, porque no pueden navegar por los vientos procedentes del noroeste de esto del Atlántico. ¿Esto cómo se resiste? Teniendo en cuenta... En barcos, perdona, que son un poco más grandes, ya disculparme la licencia, que esta sala. O sea, no ya, como está bien diciendo Paco, que si tiene guasa un barco de 35.000 toneladas, imaginemos un barco que, grosso modo, cabe entre el patio del Hotel Los Helechos y esta sala, más o menos, de altura y demás. Porque además tú te metes una superestructura de un barco moderno, de un barco contemporáneo, y te encierras, pero es que allí no te podías encerrar. No. Yo digo que los que conocemos este asunto, en la vida en la mar, y Guillermo también lo conoce porque es marino, esto es una cosa tremenda, de navegar por esas latitudes, por el paralelo 52 al sur o al norte, y porque concretamente ahora se ha estrenado una película llamada Kurz, aquel submarino que se hundió en el norte de Europa. Bueno, pues ese submarino estaba en una base rusa que se llama Murmansk. Murmansk. Yo he estado en Murmansk, he estado 2 veces en Murmansk. Bueno, pues en Murmansk la primera vez que llegamos era 38 grados bajo cero. Y allí vivían la gente, pero claro, hasta pasar el Cabo Norte, y darle la vuelta a la península de Kola y meternos en el Golfo para llegar aquello era una base naval rusa, y 38 grados bajo cero. ¿Cómo se puede vivir así? Pues la gente vive. Y ya digo que son condiciones extremas, absolutamente extremas, y de navegación igual. Bueno, nosotros lo que ocurre es que cuando íbamos a ese lugar, a Murmansk, nos metíamos por los fiordos noruegos, pero si salimos por fuera, entonces ya puede pasar cualquier cosa. Al hilo del comentario que ha hecho Paco, quiero agradecer la presencia aquí de don Guillermo Cervera, de la Armada Española, representación también. De la Armada Española. Bueno, Más retirado. Y que también es un gran divulgador histórico, si me lo permites que lo comente, somos paisanos y él es bisnieto, si no recuerdo mal, del almirante don Pascual Cervera y Topete, a quien no hay que explicar quién es. Así que una suerte contar con Guillermo aquí con nosotros, y ya te engancharemos para una conferencia en San Lucas, porque tienes al lado al presidente de la Fundación Puerta de América, Juan Antonio Manzano, que seguramente empezaremos a ver quién te trae antes. Nosotros ya a Paco lo hemos traído antes, pero sé que está a entera disposición de nuevo de San Lucas, así que muchas gracias, Guillermo. Ya ha venido a la televisión. Sí, me consta que ha participado al Café de Levante con Rafa Montaña. Y a la radio, Raúl. Pues vendrás a esta sala posiblemente, si tú quieres. A esta sala vendrás si tú quieres el año que viene. Si alguien tiene alguna otra intervención, y si no vamos cerrando, que aquí nos pasa lo mismo, porque nos entendemos porque nos gusta y... Bueno, lo dice, sí. Yo también soy marina mercante y... ¿Eres marino mercante? Sí. Hay que ver lo que ha cambiado la marina, Lo que ha ganado la marina. Hay que ver lo que... Hombre, si yo llego a saber que tú eres marino mercante, me callo la mitad de las cosas, Dime. Y me gustaría añadir que, a pesar, yo estoy navegando ahora en el Galeón Andalucía, y tengo compañeros en la nao Victoria que aún en el día de hoy se siguen mojando los colchones, sigue habiendo desastres, que es verdad que sí se pasa un poquito mal de vez en cuando. ¿Tú te imaginas lo que es estar en el medio del Pacífico y que alguien tenga la fortuna de cazar una rata y te pide por la rata medio educado? Eso tiene que ser horrible, ¿no? Busca el medio educado para pagar de la rata. Esto es tremendo, Eso es tremendo, sí. Pues yo creo que ya la siguiente pregunta fuera de micrófono cuando vayamos desmontando. Muchas gracias a todos por estar aquí, al Hotel Los Helechos por acoger una vez más esta cita con los encuentros con el quinto centenario de la primera vuelta al mundo,
que volverán en enero del año que viene. Volveremos a nuestra cita, bueno, seguiremos, no volveremos. Esto no es que se pare, llega la Navidad pero no se para. En enero retomaremos, no tenemos fecha todavía en la previsión de agenda para las conferencias, pero a lo largo del mes de enero tendremos la primera de la cita con los encuentros con el quinto centenario, seguramente aquí en esta casa, en el Hotel Los Helechos, y siempre de la mano de la Asociación de Amigos del Libro y del Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda. Recordaron la cita con la sexta jornada de arqueología del Bajo Guadalquivir, los días 10 y 11 de diciembre, lunes y martes de la semana que viene, día 10 por la mañana, inauguración a las 11:30 y sesiones de tarde el lunes y el martes a partir de las 7, 2 mesas redondas el lunes y otras 2 mesas redondas el martes. El lunes tendremos, entre otros, a nuestro paisano Paco Pérez Valencia en una de esas mesas redondas, con Paco Cerrejón Aranda, director del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, y pasarán por aquí distintos conferenciantes hablando de ese tema que hemos establecido este año para la jornada de arqueología inventada, arqueología imaginada. Así que reiterar mi agradecimiento a nuestro ponente de hoy, a Paco, por su buena disposición en todos los sentidos, de agenda, como siempre, compañeros que somos en el Ateneo Literario de Puerto Real. Un paisano, somos paisanos. Así que uno tira de los amigos, porque cuando los amigos son buenos, son doblemente buenos. Y nada, que nos veamos el lunes en la jornada. No digo nada de feliz Navidad porque todavía queda mucho.